Buenas noches, gracias por acompañarnos en este su programa, Medicina y Estética, Dr. Coto. Espero que sea un programa de su agrado, que nos acompañen, que le informen a sus vecinos, a sus amistades. Y qué mejor experiencia que contarles el por qué iniciamos este programa. Básicamente para que ustedes estén informados de temas que son de diaria consulta. Y una excelente noticia, pues voy a ser tío. Dicen que es uno, pues son como 2 o 3. Y sé que uno de los temas importantes aquí es el manejo de la fiebre en niños. Con este tema quiero iniciar porque sé que es una de las cosas que más inquietan a los padres, que más les roban las noches y que más los angustian. Y muchas veces recibimos consultas de niños con fiebre que ni siquiera tienen fiebre realmente a la hora de que la cuantificamos. ¿Y por qué la importancia de la familia en este tema? Claro, porque es un programa educativo en el cual lo que queremos es llevar a sus hogares consejos muy importantes que puedan ayudar a evitar una carrera en una madrugada, una carrera por una emergencia, y poderles aconsejar también aspectos importantes en la alimentación, en la actividad física. Lo que queremos es crear un programa bien variado donde todo el grupo familiar pueda reunirse y puedan incluso conversar sobre los temas que se traten, y además de eso puedan ustedes hacernos sus preguntas por medio del Facebook, por medio del correo, pueden llamarnos para que hagamos esto más enriquecedor. Y por supuesto nos interesa mucho la opinión del pueblo. Vamos a hacer algunas preguntas a algunos de ustedes que nos encontremos por ahí para que nos den su opinión sobre los diferentes temas. ¿Y qué es la fiebre? Realmente siempre hablamos de fiebre, y tiene fiebre, tengo fiebre, me va a dar fiebre. Hablamos de fiebre interna, de acalenturado, una serie de términos que utilizamos cotidianamente. Bueno, empecemos por definir qué fiebre es toda aquella temperatura mayor de 37.8 grados centígrados. Es más, de 37.8 a 37.9 hablamos de febrícula, y de 37.9 en adelante hablamos de fiebre. ¿Okay? Por eso es muy importante que usemos un instrumento para cuantificarla, en este caso un termómetro. Lo ideal es usar termómetros de vidrio, el tradicional termómetro de mercurio, ya que muchas veces por las condiciones de clima, el calor, el frío extremo, en nuestra zona el calor extremo, hacen que los termómetros que utilizan electrónicos, de cintita, u otras opciones no sirvan. Muchas veces me ha pasado que me levantan 2 de la mañana, 3 de la mañana para que vea a un niño con fiebre, y resulta que le ponemos el termómetro y no tiene fiebre, y lo que el papá nos dice o la mamá nos dice es que le sentí la cabecita caliente y me asusté. Bueno, esa carrerita que ustedes se pegan se puede evitar simplemente teniendo un termómetro de mercurio. ¿Cómo lo usamos? Lo ponen en la axila y lo van a dejar 1 minuto y luego lo leemos. Claro, hay que tener conocimiento de cómo leerlo, porque a veces no es tan fácil encontrar la columna de mercurio, pero ahora les vamos a mostrar un video donde se va a ilustrar cómo podemos leer esos termómetros de mercurio. Antes de que utilicemos el termómetro, debemos moverlo vigorosamente de arriba hacia abajo como sacudiéndolo, con el fin de que la columna de mercurio baje. Con ello, procedemos a poner la parte metálica del termómetro en la axila del paciente y lo dejamos allí por 1 minuto. Después de ese minuto, pasamos a retirarlo y comenzamos a moverlo lentamente frente a nuestra vista en posición horizontal, hasta poder observar la línea plateada que es el mercurio. Así podemos ubicar el número hasta el cual llega, y esa será la temperatura. Ahora, ¿cuándo es peligrosa la fiebre? Cada personita, cada pacientito, cada niño tiene su umbral de riesgo o no riesgo de acuerdo al nivel de temperatura. Por supuesto que entre más alta sea la temperatura, se va a incrementar los riesgos de complicaciones. ¿Cuáles complicaciones? Por ejemplo, la deshidratación, ¿verdad? Es una de las cosas que se puede complicar. Se puede producir también convulsiones, las cuales son más frecuentes hasta los 3 años de edad. Las convulsiones tienen un umbral en el cual se pueden presentar. ¿A qué nos referimos con ese umbral? Bueno, ese umbral consiste en lo siguiente. Usted puede comenzar, su niño puede comenzar a hacer temperatura y hacer fiebre e ir en incremento. A veces se asustan mucho porque dicen, es que ya tiene 39, tiene 40, puede convulsionar. Pues realmente no es la alta temperatura lo que va a hacer convulsionar, es el umbral en el cual ese niño o esa niña puede llegar a convulsionar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, su bebé puede empezar a convulsionar a los 37.9 grados centígrados,
pero el de su vecina puede empezar a convulsionar a los 40. ¿Okay? Y no solo esto, sino que puede darse la convulsión cuando la temperatura va subiendo y también cuando va bajando y vuelve a pasar por ese mismo punto de convulsión. Es decir, que el niño al que usted le puso un supositorio para que le bajara la temperatura y su umbral de convulsión está a los 40 grados, llegó a 41, comenzó a bajar y cuando vuelve a pasar por 40 tiene riesgo otra vez de convulsionar. O sea, no solo cuando sube, sino también cuando baja. Pero realmente hay algo muy bueno en esto y es que las convulsiones febriles no generan ningún daño neurológico, que es lo que preocupa muchísimo a los padres, que si me va a dar problemas en sus neuronas, que si va a tener problemas de aprendizaje, muchas de estas son las inquietudes. Realmente se ha demostrado que las convulsiones inducidas por fiebre no van a generar este tipo de secuelas, más que el gran susto que le pegan a sus padres o familiares en ese momento. Y no crean, para nosotros que trabajamos en salud, siempre va a ser impactante ver un niño llegar con una convulsión. ¿Okay? Ahora, sí son de problema cuando ya estas empiezan a producirse repetitivamente, que en un día tenga más de 2 a 3 convulsiones inducidas por fiebre, ese niño sí debe ser estudiado más a profundidad. ¿Y por qué se da la fiebre? Bueno, la fiebre es un mecanismo de protección que tiene el cuerpo. ¿Cuál es la idea de este mecanismo de protección? Incrementar la temperatura para que las bacterias, los virus, los parásitos no la toleren y mueran. Lo que pasa es que muchas veces este mecanismo no logra ser suficientemente satisfactorio o suficientemente eficiente como para lograr destruir el proceso infeccioso. Entonces, por eso es que tendemos más bien a bloquear la fiebre. ¿Cómo la bloqueamos? Pues con los medicamentos indicados. Ahora, hay la costumbre de usar ciertos medicamentos en los niños, ¿verdad? De los más comunes, pero no es tampoco lo correcto, porque realmente siempre debe buscarse por qué se está presentando esta fiebre. Aparte, como ya dijimos, de ser un mecanismo de defensa, bueno, ¿qué es? Que está comenzando una infección a nivel de vía respiratoria, podría ser desde una sinusitis, una infección de garganta, podría ser una infección de vía respiratoria baja, una neumonía que está comenzando, podría ser incluso un problema a nivel gastrointestinal, como una apendicitis, y entonces vamos a utilizar medicamentos para bloquear la fiebre y vamos a evitar esa señal de alerta. Y muchas veces usamos medicamentos o vemos en la consulta que han usado con los niños medicamentos que aparte de disminuir la fiebre, quitan el dolor. Entonces el asunto es más complicado porque cuando uno va a llegar a revisar a ese niño, tenemos disminuido el dolor real. Y entonces podemos obviar diagnósticos, podemos dejar pasar por alto diagnósticos importantes. Iba a comenzar con un dolor abdominal y el dolor casi no es perceptible, uno lo revisa, casi no tiene dolor. Con el paso de las horas, conforme el antiinflamatorio deja de hacer efecto, ya el niño se pudo haber complicado. Entonces es mejor realmente realizar una consulta médica para que ese niño sea examinado profundamente, se haga una buena historia clínica, que es la base de todo diagnóstico, que es lo que muchas veces se obvia, simplemente darle un medicamento y ver qué pasa, y eso no es lo correcto. ¿Qué podemos hacer de inicio cuando determinamos que ese pequeño o esa pequeña tiene fiebre? Bueno, resulta que hay que tomar las medidas iniciales. ¿Por qué? Porque, como hablamos anteriormente, puede ser que esa fiebre se eleve rápidamente y si es un niño pequeño, generalmente entre los 6 meses y los 3 años, pueda desarrollar un episodio convulsivo. Lo otro es que entre más temperatura, más prolongado el tiempo de la fiebre, más riesgo, como mencionamos al inicio, de deshidratación. Y aparte de que el niño cuando inicia con fiebre llega totalmente volcado, como decimos popularmente. Cuando ese niño llega al consultorio, esa niña llega al consultorio y llega todo decaído, sin ganas de sonreír y no quiere ni moverse, a veces hasta en brazos, le ponemos un supositorio inicialmente para disminuir la temperatura y ese chiquito es como mágico, 15, 20 minutos y ya anda corriendo, anda jugando, otra vez recupera. Pero viene la típica historia, a las 4, 5, 6 horas otra vez se cayó, otra vez se puso mal. Claro, porque estamos atacando el síntoma, pero no estamos quitando la causa, que podría ser una infección. Ahora, ¿qué podemos hacer en casa? Bueno, en casa lo que podemos hacer es, primero, quitar la ropita. Eso sí, que la habitación sea una habitación donde estén las ventanas cerradas, evitarle que los abanicos le peguen directamente. ¿Por qué quitarle la ropita? Porque necesitamos liberar calor. El cuerpo en ese momento tiembla por
temperatura, no por frío propiamente. No es que el niño tiene frío y la tendencia natural de los padres de protección es cobijarlo, acurrucarlo, envolverlo, y más bien ahí lo que estamos haciendo es bloqueando el mecanismo de eliminación corporal de la fiebre, y más bien vamos a empeorar el cuadro. Entonces quitemos la ropita. Lo otro es usar pañitos, los clásicos pañitos de agua de tubo. No es agua con hielo, no es agua de la refri, es agua de tubo. Cogemos un pañito grueso, lo mojamos, se lo ponemos en la frentecita, los brazos, las piernas, pero no pongamos pañitos en el abdomen ni pongamos pañitos en el pecho. ¿Okay? Lo otro es darle líquidos. Empecemos a darle líquidos. ¿Cuánto? Una cucharadita de suero o una cucharadita de agua, una cucharadita de fresco natural. Démoselo cada 5 o cada 10 minutos para mantener el proceso de hidratación. Si tenemos en casa medicamentos, debemos de ser cuidadosos. Lo que podemos usar en estos casos es el paracetamol. Básicamente porque el paracetamol va a disminuir fiebre, pero no va a disminuir el proceso inflamatorio como tal, o no nos va a enmascarar los síntomas como sí lo podrían hacer algunos otros medicamentos. Depende de la edad, podríamos usar gotas, podemos usar líquido, podemos usar supositorio. Realmente en la práctica vemos que los supositorios es lo que logra disminuir la fiebre mucho más rápido. A veces no la logramos quitar del todo, pero sí logramos disminuirla, y esto nos genera bastante alivio y tranquilidad, por lo menos mientras podemos buscar la asistencia médica. Y antes de continuar con más información, los invito a ver a nuestros anunciantes.